Hoy vamos a ver, estudiantes, un tema bastante interesante, controversial, pero principalmente muy parcializado en cuanto a la visión objetiva, la visión personal de los diferentes actores políticos y las diferentes ideologías políticas. Vamos a remitirnos principalmente a los hechos históricos y puesto que estos son los más objetivos, estos son los importantes, pero sobre todo vamos a echar un vistazo a lo que podría ser o lo que nosotros hemos aprendido o hemos oído o escuchado hablar acerca de unos, vamos a llamarlo, elementos, unos elementos satanizados, si vale el término, muy vilipendiados en nuestra historia nacional. Pero vamos a tratar de llegar un poco más al trasfondo y vamos a realizar un debate en la dinámica de la clase de hoy con respecto a qué hemos escuchado, qué sabemos y qué realmente es. Y comenzamos con ese pequeño elemento, ese demonio, ese fantasma, ese monstruo que nos han hecho creer o que mucha gente cree, pero no conoce realmente, que es referido principalmente a una política económica, a una doctrina económica denominada como neoliberalismo. ¿Qué es el neoliberalismo? Deberíamos empezar nosotros a analizar el neoliberalismo como lo que es una doctrina económica y más aún, expertos economistas y doctrinarios incluso mencionan que el neoliberalismo no existe en realidad, que no existe algo nuevo de lo que ya se considera, que el liberalismo siempre ha sido liberalismo y el neoliberalismo es simplemente una denominación por alguien que quería acomodar el liberalismo a un contexto específico de la historia. Pero esa discusión económica vamos a apartarla un momento de esta explicación, puesto que nosotros estamos aprendiendo los hechos históricos, o sea, la relevancia histórica. Si fuéramos estudiosos de economía, politólogos, economistas estudiados a la economía política, podríamos explicar mejor. Pero, como les dije, la explicación de la ideología, de la doctrina neoliberal, de una doctrina económica neoliberal, llamémosla así como usualmente se la conoce, se la entiende más desde un contexto histórico, económico y global. Ahora vamos a remitirnos a los eventos principalmente en nuestra historia. Muy bien, cerrando ese paréntesis de nuestra préfasis, o sea, la primera explicación, vamos a ponernos ahora dentro de los eventos históricos de 1982-1989, dentro de lo que sería el inicio del neoliberalismo. Hemos nosotros visto la historia hasta el periodo de 1964, el periodo de la Revolución Nacional, y estamos saltando de 1964 a 1982, porque ese periodo entre 1964 y 1982, un periodo de casi 20 años, está principalmente caracterizado por gobiernos de dictadura militar, gobiernos de duración ínfima, muy pequeña, de meses, de días incluso, si tomamos en cuenta, de una inestabilidad política muy grande y también de una economía manteniendo el eje principalmente de la extracción de recursos naturales, venta de esos recursos, extractivismo de esos recursos naturales, venta y una economía principalmente de Estado, o sea, el Estado se encargaba de la economía. Pero hubo un momento en la historia en que el Estado ya no podía solventar la economía nacional y llegó una época de crisis y de hiperinflación. Esta crisis y esta hiperinflación proviene principalmente del partido UDP,
a la cabeza de Hernán Siles Suazo, que antiguamente era, ustedes lo hemos visto en la Revolución del 52, él era miembro del movimiento nacionalista revolucionario. Pero para mediados de los 70, para finales de los 70, Hernán Siles Suazo separa su partido del MNR, o sea, por discrepancias en cuanto a ideología política, de más izquierda, de más socialista, es que Hernán Siles Suazo funda su partido UDP para las elecciones de 1981 y él las gana. Y es que en 1982 recordamos que el 10 de octubre se recupera la democracia en Bolivia, o sea, recuperamos la democracia. Pasamos ese evento, ese periodo de las dictaduras militares para llegar a un periodo democrático que hasta el día de hoy sigue vigente. Y en esas elecciones las gana Hernán Siles Suazo con su partido Unidad Democrática y Popular, encabezando él como presidente, y Jaime Paz Zamora como vicepresidente. Este periodo comienza principalmente con muchos problemas en el ámbito económico, puesto que a nivel mundial existía una recesión, o sea, una crisis económica en la cual el precio de los minerales, el precio de las materias primas se redució de manera muy drástica. O sea, Bolivia, que es principalmente productor de materias primas, al ver que los ingresos internacionales, los ingresos o las regalías de los precios internacionales de las materias primas bajan, Bolivia entra también en una etapa de recesión. Pero a esto, al gobierno de la UDP, se le suma la gran incertidumbre y el caos social político. O sea, era un gobierno en el cual principalmente no tenía mayoría legislativa, o sea, no tenía la mayoría en diputados y la mayoría en senadores, y por consiguiente, al no tener esta mayoría, no podía aplicar las políticas que él consideraba, que el gobierno de la UDP consideraba necesarias para mantener la estabilidad social y económica del país. A eso se le sumaba diferentes bloqueos, conflictos sociales, marchas, producción y cierre de empresas, etcétera, que iban generando una inflación en el Estado boliviano. El peso boliviano para ese entonces empezaba a declinar su valor adquisitivo. ¿Qué significa esto? A que lo que valía el peso boliviano ya no tenía el mismo valor en un determinado tiempo. O sea, supongamos, teníamos que 100 pesos bolivianos se necesitaba para comprar insumos, a los cuantos meses ya no se necesitaban para comprar los mismos insumos 100 pesos bolivianos, se necesitaban 500 pesos bolivianos. O sea, la inflación era continua. Y para la crisis de 1984, la hiperinflación, o sea, ya hemos llegado a una etapa de hiperinflación, era insostenible. Ya no se necesitaban 1,000 pesos bolivianos, se necesitaban 10,000, 100,000, 50,000 pesos bolivianos para comprar los mismos insumos. Era una etapa de crisis demasiado amplia. O sea, el valor adquisitivo del boliviano ya no existía técnicamente. Es considerada una de las hiperinflaciones más relevantes en Latinoamérica y en el mundo, la boliviana. ¿Por qué? Porque se cuenta, tal vez si ustedes tienen familiares mayores, tíos, abuelos, etcétera, se cuenta que en la mañana se compraba un pan con 1,000 pesos bolivianos, pero para la tarde el pan ya no valía 1,000 pesos bolivianos, valía 5,000 pesos bolivianos. Entonces, cuando uno ganaba su sueldo, cuando las personas ganaban su sueldo de 500,000 pesos bolivianos, resulta que para el día siguiente los 500,000 pesos bolivianos era simplemente como tener 1,000 o 5,000 pesos bolivianos. O sea, la hiperinflación galopante era tan amplia que no se sabía qué precio iban a poner a los productos de la canasta familiar y la gente sufría la incertidumbre porque no sabía si tenía el suficiente dinero y los vendedores sufrían porque no sabían a qué precio iban a vender. Esta catástrofe económica del gobierno de la UDP fue el que terminó lapidando su gobierno y generando que Hernán Siles Suazo dimita, o sea, renuncie
un año antes de que deba concluir su gestión. O sea, un año antes, él termina saliéndose. O sea, termina renunciando a su cargo. Era una incertidumbre de ingobernabilidad tan amplia que le hizo renunciar y le otorgó el gobierno a Víctor Paz Estenssoro. Víctor Paz Estenssoro seguía siendo del partido, el del MNR, y él inició una especie de coalición junto con los otros partidos relevantes para ese entonces, que eran ADN, Acción Democrática Nacionalista, y el MIR, Movimiento de Izquierda Revolucionaria. Estos partidos hicieron una especie de coalición para mantener la gobernabilidad en el Congreso, o sea, en donde se estarían la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. ¿Con qué objetivo? Para poder implementar las políticas gubernamentales en el tema económico y social. Pero principalmente en el tema económico se implementa lo siguiente. Cuando ingresa al gobernar Víctor Paz Estenssoro, implementa y genera el famoso decreto 21060. Es un decreto que han debido oír hablar en historia, un decreto odiado por las masas, odiado por la gran mayoría social, pero aceptado por ser virtualmente la única salida para destruir lo que era la hiperinflación. Víctor Paz Estenssoro, con este decreto 21060, sería el que daría inicio a la idea del neoliberalismo en Bolivia, la política neoliberal en Bolivia, y lo que sería la democracia pactada, o sea, la alianza entre actores políticos para mantener la gobernabilidad en las cámaras de diputados y senadores, o sea, en el Congreso Legislativo. El decreto 21060 básicamente tenía las connotaciones principalmente de erradicar el déficit fiscal. ¿Qué es el déficit fiscal? El déficit fiscal se conoce en realidad como la deuda interna que tiene el país que se va acumulando. O sea, nosotros, los bolivianos, tenemos una deuda con el Estado y el Estado debe cubrir esa deuda. ¿A través de qué? A través de los ingresos impositivos, o sea, los impuestos. También debe cubrir a través de la reinversión y del gasto público. Ese es el déficit fiscal. El gasto público, ¿qué es? Es lo que el Estado, o sea, el gobierno gasta en salud, educación, pago de sueldos, pago de salarios, inversión en la construcción de infraestructura, etcétera, etcétera. Ese es el gasto público, el gasto común. Pero el gasto común, que se da a generar principalmente en sueldos y salarios, cuando el Estado era muy grande y los ingresos muy pocos, significa que el Estado tenía poco dinero para pagar sueldos y salarios, puesto que la mayoría de la gente trabajaba en el sector público. El Estado era muy grande. El Estado creció tanto para 1985 que ya era insostenible, a eso se refiere. Y como era insostenible, no podía pagar, generó una crisis económica. ¿Por qué? Porque empezaba a llamaríamos, un momentito, déjenme recordar, los fondos, las reservas internacionales, perdón, se me fue el nombre. ¿Qué son estas reservas internacionales? Es el ahorro del Estado. Y cuando se empieza a gastar ese ahorro del Estado, existe la necesidad de generar préstamos internacionales. Pero Bolivia, al ser insolvente en sus ahorros internos y en los préstamos internacionales, generó esa crisis económica que llevó por consiguiente a la inflación y a la hiperinflación. El decreto 21060 fue implementado y diseñado para acabar con ese déficit fiscal, principalmente basándose en ¿qué? En una reestructuración de la nueva política económica, el NPE,
¿Qué significaba esa nueva política económica? Era reestructurar, o sea, cambiar toda la estructura económica del Estado, basándose principalmente en los siguientes puntos. Se congelaban los sueldos y salarios, se mantenían en un solo precio fijo. Luego, se liberaban los precios de los bienes y servicios que administraba el Estado. O sea, el Estado daba luz, agua, servicios básicos bajo un precio establecido, que usualmente no era el que cubría realmente el gasto de la luz y de los servicios básicos. Entonces, al liberarlo, se regulaba si el agua costaba, supongamos, 10 pesos bolivianos, el Estado lo vendía a 5 pesos bolivianos a la gente, pero liberando tenía que volver a los 10 pesos bolivianos regulares. ¿Para qué? Para que estos puedan solventarse a través del dinero que tiene la gente para gastar en esos servicios. Se disuelven las empresas públicas no estratégicas. O sea, el Estado tenía un montón de empresas públicas, muchas empresas que se encargaba de pagar sueldos y salarios. Entonces, las disuelve, ¿por qué? Porque esas empresas públicas no eran solventes, o sea, no pagaban lo que realmente se gastaba en ellas, o sea, era innecesario mantener ese tipo de empresas públicas. Las no estratégicas, las estratégicas o las más grandes, como por ejemplo de servicios y comunicaciones, se mantenían dentro del Estado. Pero había un montón de empresas menores que no eran productivas, por eso se las ha disuelto y el déficit, el gasto público se reducía. La reducción drástica del sector público. Tenían muchos empleados públicos, diferentes empresas públicas, principalmente en el área de la minería, la Comibol. Entonces, se disuelve esos empleos públicos. En ese entonces, para el decreto 21060 se llama la famosa relocalización de los sectores mineros. La Comibol era el más grande empleador de Bolivia y el más grande generador de gasto corriente o gasto público. Entonces, se reduce la Comibol a un extremo en el que si tenía 1 millón de trabajadores, simplemente se quedan con unos 1.000, los 1.000 necesarios. Y el resto tenían que liquidarse de alguna forma. ¿Por qué? Porque ese otro grupo de empleados no eran necesarios. Se comenta que en la Comibol existían 3 empleados públicos que tenían una característica. Un empleado firmaba, el otro empleado sellaba y el otro empleado simplemente llevaba el documento a tal lugar. Se le pagaba a 3 empleados para hacer esas 3 tareas. Imagínense, así era lo que se comentaba que trabajaba la Comibol. O sea, teníamos 3 salarios de empleados innecesarios, pero que debían cobrar sus sueldos. Se analizó todo eso y se vio que existía una gran cantidad de empleados innecesarios y por consiguiente se los tuvo que relocalizar. En este caso, despedir. ¿Por qué? Porque el gasto público era demasiado amplio. O sea, la hiperinflación se generó justamente por eso. Luego se implementó la libre contratación en el sector público y privado. ¿Qué significa? Esto se regulaba principalmente por la oferta y la demanda. Yo te ofrezco empleo, pero te ofrezco pagarte solo 10. Si aceptas, si aceptas, bienvenido. Si no aceptas, puedes buscar a alguien más. O sea, se le daba la libertad a las empresas, a los contratistas, de dar el sueldo que consideren necesario. ¿Para qué? Para que existan más inversión del sector privado, o sea, más empleadores. Si uno te ofrece 10, puede existir que alguien te ofrezca 15, otro 20, otro 25. Generar la competitividad entre las diferentes empresas para contratar y el que me ofrezca un mejor salario es donde voy a trabajar. Esa era la idea. Luego también existía la política cambiaria flexible. Se cambió a que el bolsín del Banco Central, o sea, el que regula el tipo de cambio, sea libre. Entonces, se elimina para ese entonces el peso boliviano
y nace el boliviano como tal, o sea, el dinero el boliviano. Si ustedes ven en sus billetes, hay justamente un decreto de 1986 que es donde se empieza a aplicar el boliviano como tal, ya no el peso boliviano. Finalmente, se liberan las políticas de importación y exportación. ¿Para qué? Para fomentar la industria y el comercio privado. O sea, el capital privado siempre es superior al capital público en cuanto a inversión. ¿Por qué? Porque existe la relación de que el capital privado proviene de la gente, mientras que el capital público proviene solo de lo que la gente del Estado puede dar en impuestos. O sea, si el país es pobre en impuestos, su capital público es bajo, o sea, porque la gente no tiene para dar más. Pero existen capitales privados extranjeros o incluso privados nacionales que pueden tener ese dinero y pueden invertir. Entonces, la importación y la exportación se liberaba ¿para qué? Para que los que tengan dinero de importar o exportar generen comercio y generen empleo. O sea, técnicamente el Estado en temas económicos se reduce y se aparta de la influencia de los asuntos económicos para dejar la más libertad al sector privado, al sector que tenga dinero. La política del 21060 y la política de la liberación o la neoliberación, llamémosla así, de la economía boliviana genera justamente el éxito deseado. Se elimina la hiperinflación, se regulan los precios, al peso boliviano les reducieron 6 ceros y se volvió simplemente el boliviano, y ese éxito económico genera la reactivación justamente de la economía del pueblo boliviano, o sea, de la economía de los bolivianos y del Estado. A nivel político, genera una estabilidad de que se crea lo que es la idea de la política o la democracia pactada. ¿Qué significa? Que cuando no se puede elegir un presidente por mayoría de votos, o sea, la gente que vota para que gane con más del 50% un candidato, este pueda generar alianzas y sea el Congreso el que defina quién es el ganador a través de las alianzas. Esa era la democracia pactada. Hasta aquí, estimados estudiantes, ¿alguna duda? Es un tema un poco peliagudo, es difícil de explicar en cuanto a los asuntos económicos, si no se entiende mucho de economía, pero esos eran los eventos históricos que han pasado. ¿Tienen alguna pregunta, mis estimados estudiantes? No, profe, todo está bien. Ya, muchas gracias. También Sebastián mandó un mensaje y dice que no hay dudas. Bien, pasando a estos eventos políticos, económicos, bastante interesantes de una manera muy rápida, pasamos a unos eventos futuros dentro de lo que sería ya los años de 1993 a 1997, que es principalmente un asunto de la participación popular o el primer avance de la inclusión de grupos minoritarios a la actuación política. ¿Qué era la participación popular? La participación popular durante la presidencia de Gonzalo Sánchez de Lozada en 1993 a 1994 consistía en descentralizar la política y la gestión pública del centro en La Paz. O sea, ¿qué significa? Que toda la política, o sea, toda la gestión pública, todos los trámites que siempre ustedes han debido oír hablar, se realizaban en La Paz, solo en La Paz. Todo tenía que ir a hacerse a La Paz. Si uno tenía un trámite ante el ministerio, tenía que irse a La Paz. Si uno tenía un trámite dentro de su municipio, se tenía que ir hasta La Paz. Si uno tenía un trámite dentro de su departamento, tenía que irse a La Paz. La participación popular tenía ese objetivo justamente de descentralizar, y es por eso que con esta ley de participación popular se genera lo que es la idea de la municipalización del país. ¿Qué significa?
darle más importancia y relevancia a las alcaldías, a los municipios de cada departamento, o sea, cada pequeña ciudad o ciudad intermedia tenía ya su propio control y su propia administración. Eso significa también de que áreas rurales, pueblos originarios, pueblos campesinos, ya tenían más importancia y relevancia dentro de su administración gubernamental, o sea, la elección de sus autoridades, la decisión del manejo de sus recursos, etcétera. Esa era la idea de esta ley de participación popular, incluir a las grandes mayorías, o sea, masas, pequeños grupos, por ejemplo, juntas vecinales, etcétera, etcétera, para poder participar de las actividades políticas. Luego tenemos un evento también bastante interesante y muy controversial con respecto al gobierno a los gobiernos, en este caso, de Jaime Paz Zamora, de 1989 a 1993, y de Gonzalo Sánchez de Lozada, del 93 al 97. Vamos a hablar principalmente de sus diferencias dentro de lo que era la idea de la privatización y la capitalización. Nosotros hemos visto ya que hubo una gran reducción de los asuntos económicos del Estado dentro de lo que eran sus diferentes empresas. Pero para 1990 se notó que las empresas públicas estratégicas que no fueron disueltas como las otras empresas públicas que no eran solventes, pero las empresas públicas estratégicas tampoco eran solventes, tampoco contaban con dinero. Entonces se inició un proceso de privatización que tenía el objetivo principalmente de vender las acciones, o sea, vender los activos a capitales privados. ¿Para qué? Para que estos puedan reactivar esas empresas estratégicas, y estas puedan volver a ofrecer los servicios básicos, en este caso principalmente servicios, como mencionábamos, básicos y servicios de comunicación y transporte. Las empresas públicas estatales no tenían dinero y se pasó a una privatización, o sea que capitales privados reactiven estas empresas. Eso durante el gobierno de Jaime Paz Zamora. Pero durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada se cambió esa privatización por una capitalización. La privatización consiste en que el 100% de la empresa pase a manos privadas. Pero la capitalización de Gonzalo Sánchez de Lozada mandaba de que solo el 50% podía pasar a la empresa privada y el otro 50% seguía siendo accionista, o sea, seguía siendo dueño el Estado boliviano. Pero con la característica de que la gerencia, o sea, la administración, se quedaba en manos privadas, o sea, se administraba a través de los inversores privados. Y las regalías de las empresas pasaban principalmente a los fondos de pensiones y a los fondos solidarios. Es justamente por esta idea de la capitalización que nace una de las primeras ideas de los bonos en Bolivia, con el famoso bono sol o bono solidario que nació durante el gobierno de Sánchez de Lozada. Esta capitalización para 1994-1996, por la ley de capitalización, fue bastante controversial, puesto que se dio en el sentido de que el dinero de la venta del 50% de las acciones no pasaba a las arcas del Estado, pasaba en realidad a reinvertirse dentro de la empresa pública. Se capitalizaron las diferentes empresas públicas como ENDE, YPFB, LAF, ENFE, etcétera, etcétera. Aquí tenemos en nuestras diapositivas los cuadros, justamente, o sea, la publicidad que utilizaba el MNR para demostrar de cómo reactivar estas empresas públicas que no tenían capital, que no tenían dinero para funcionar, y que por eso se realizó la capitalización. Dentro de las empresas capitalizadas y la venta de las acciones, estas a veces se vendían a diferentes empresas y se dividieron, por ejemplo,
la empresa, la que era ENFE, justamente se dividió en dos tipos de empresa: empresa andina, o sea, ferroviaria andina y ferroviaria oriental, por ejemplo. O sea, se vendió a dos empresas privadas distintas. Se dividió estas diferentes empresas para que éstas puedan ofrecer los diferentes servicios al pueblo boliviano, pero con la característica de que la privatización es un 100% de la venta, la capitalización es solo el 50%, y el otro 50% seguía siendo accionista el Estado. Tuvo un serio problema por su implementación, hubo bastante crítica por parte de los sectores sociales y populares, puesto que consideraban que se estaba vendiendo el país a capitales extranjeros. Se estaba vendiendo todas las empresas estatales, o sea, los trabajos se perderían, etcétera, etcétera. Todo eso se estaría perdiendo con esta capitalización. Y la idea principal de la capitalización era tratar de recuperar o de reactivar estas empresas que no funcionaban, que no tenían solvencia. Como les mencionaba, fue justamente muy controvertida porque se implementó mal, se llevó muy mal. Tardaron muchos años en implementar la capitalización, comenzando desde 1994 hasta finales de 1997. Entonces, esa mala implementación fue la que llevó a justamente a la crisis de la capitalización, o sea, la crisis económica de la capitalización. Las empresas no cubrieron el término de las regalías de las inversiones, o sea, de las acciones de Bolivia. Supongamos, la empresa capitalizada debía ganar 200 y 100 para la empresa y 100 para el Estado boliviano. Pero no llegaba a esos 200, llegaba simplemente a 100, 120, y se repartía la mitad y 60 para cada una de las áreas, pero 60 no cubría los servicios que debía seguir cubriendo el Estado, como era salud y educación principalmente. Entonces, si se dan cuenta, al no cumplir esas expectativas, es que la gente, los sectores populares, mencionaban que la capitalización lo único que hizo fue simplemente generar más pérdida. Dentro de valores económicos, entre 9.000 millones y 11.000 millones de dólares se habrían perdido en regalías por el tema de la capitalización, justamente por la mala implementación de esta. Luego tenemos un cuadro de la venta de las acciones del 50% en valores en dólares de las diferentes empresas, por ejemplo, de la Empresa Nacional de Electricidad, de Telecomunicaciones, también estaba, por ejemplo, empresas petroleras en YPFB o empresas de aviación, como era el YOL Aéreo Boliviano.